Un hombre valorado en miles de millones, disfrazado con vaqueros raídos y anonimato, se sentó en el rincón de un restaurante que secretamente poseía. No estaba allí para criticar el risotto de azafrán o el Bordeaux vintage. Estaba cazando una enfermedad que sentía extendiéndose por las venas de su imperio. Pero lo que encontró no estaba en los libros contables fríos ni en la salsa sirviendo. Lo encontró en un alcobe olvidado en forma de una joven camarera, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos y desesperados. Pensó que estaba investigando un problema de negocios, pero acababa de tropezar con el corazón de una tragedia humana, y sabía con una certeza escalofriante que no podía simplemente alejarse. La cuchara dorada. El nombre era idea de su difunto padre, un monumento a la opulencia, una promesa de lujo inigualable anidada en el corazón del centro de Chicago. Para el mundo, era el buque insignia del grupo de hospitalidad Sterling, una joya culinaria de 5 estrellas donde una sola cena podía costar más que el alquiler de un mes para las personas que lavaban sus platos. Para Alexander Sterling, era un legado, y últimamente una fuente de una inquietud profunda y corrosiva. Vestido con una sudadera gris desgastada y una gorra descolorida de los Chicago Cubs bajada sobre su frente, Alexander parecía cualquier otro turista tratando de escapar del viento otoñal mordiente. Se hacía llamar Arthur Page, un escritor freelance, cuidando una sola taza de café durante la última hora. Desde su bus apartado en el rincón, tenía una vista perfecta e ininterrumpida del gran teatro del restaurante, el zumbido bajo de charlas contentas, el tintineo de cubiertos pesados sobre porcelana fina. El baile poético del personal de servicio. Todo era exactamente como él lo había diseñado. Sin embargo, algo estaba profundamente mal. Las sonrisas en los rostros del personal eran frágiles, como vidrio fino, listas para romperse. El servicio impecable del que se enorgullecía en sus establecimientos estaba puntuado por momentos de fricción discordante. Observó a un ayudante de camarero casi chocar con un mesero, ganándose una mirada venenosa de un hombre en un traje a medida que patrullaba el piso como un tiburón en un tanque de peces. Que Alexander supuso era el gerente, Marcus Thorne. Reseñas en línea lo habían mencionado por nombre, pintando el retrato de un tirano mezquino. La atención de Alexander, sin embargo, fue atraída por una camarera en particular. Se movía con una gracia cansada, sus hombros ligeramente encorvados como si cargara un peso invisible, su etiqueta con el nombre decía Isabella. Tenía un rostro amable enmarcado por cabello oscuro recogido en una coleta simple y severa, pero eran sus ojos los que lo cautivaban. Eran un marrón profundo y doloroso, y en ellos vio un agotamiento parpadeante que ningún entrenamiento profesional podía ocultar. La observó atender a una mesa de 4, un grupo ruidoso y exigente celebrando una promoción. Devolvieron su vino 2 veces, se quejaron de que sus filetes estaban un grado demasiado crudos, y le hablaron con una condescendencia casual que hizo que la mandíbula de Alexander se tensara. A través de todo, Isabella mantuvo una máscara de cortesía plácida. Sonrió, se disculpó, trajo, llevó. Era la empleada perfecta. Pero cuando se alejó de la mesa después de otro insulto velado sobre su velocidad, la máscara se deslizó. Por una fracción de segundo, su rostro se derrumbó, un retrato de desesperación cruda, tan intensa que fue un golpe físico. Alexander sintió un pan unfamiliar en su pecho. Era un hombre que lidiaba con números, márgenes de ganancia y adquisiciones estratégicas. No había construido un imperio de miles de millones de dólares complaciendo el sentimiento. Sin embargo, ver a esta joven navegar por su infierno privado en su palacio de alta cocina se sentía como un fracaso personal. Esta era la enfermedad que había venido a encontrar. No se trataba solo de la calidad declinante de la comida o el servicio lento. Era una podredumbre en el alma de su compañía. Una hora después, cuando la hora pico del almuerzo comenzó a disminuir, Isabella desapareció. Alexander, excusándose de su mesa, siguió un presentimiento. Evitó los baños principales y se dirigió por un corredor de servicio cerca de las cocinas.
El aire aquí estaba espeso con el olor a grasa y lejía, un contraste marcado con la sala de comedor perfumada. Empujó una pesada puerta de acero que conducía al callejón trasero y fue recibido por una ráfaga de aire frío y húmedo. Y allí estaba ella, acurrucada entre dos contenedores de basura desbordantes. Isabella intentaba hacerse pequeña, invisible. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la fuerza de los sollozos que intentaba desesperadamente sofocar. Su fachada profesional había sido completamente demolida, dejando atrás a una joven en las garras de un dolor tan profundo que parecía succionar el aire mismo del callejón. No estaba solo llorando por un cliente grosero o un día difícil. Este era el sonido de un espíritu rompiéndose. Alexander se quedó congelado en la puerta, el estruendo de la cocina distante desvaneciéndose en un rugido sordo en sus oídos. El hombre que podía comandar salas de juntas con una sola palabra, que podía mover mercados con una llamada telefónica, estaba completamente perdido. Era el rey en este castillo, y en su sombra, una de sus personas lloraba como si su mundo hubiera terminado. Había venido buscando un problema que podía arreglar con un memorando y una nueva contratación. Pero la agonía cruda e infiltrada en ese callejón le decía que esto era algo mucho más profundo, mucho más complejo. La historia del declive de la cuchara dorada no estaba escrita en sus balances. Estaba escrita en las lágrimas de la chica acurrucada en el frío, y su investigación acababa de tomar un giro profundamente personal. Dio un paso vacilante hacia adelante, la grava crujiendo bajo sus botas desgastadas y carraspeó. «Disculpe», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. «¿Está bien?» La cabeza de Isabella se levantó de golpe, sus ojos llenos de lágrimas abiertos de par en par con una mezcla de shock y terror como un ciervo asustado atrapado en los faros de un camión que se acerca. La vista del hombre en la puerta envió una oleada de pánico puro a través de Isabella. Su mente corrió. Un cliente la había seguido de alguna manera. Se puso de pie tambaleándose, limpiando frenéticamente su rostro surcado de lágrimas con el dorso de sus manos, la tela áspera de la manga de su uniforme raspando su piel. «Estoy bien», balbuceó, las palabras atascándose en su garganta. Solo tomando un poco de aire. Era una mentira ridículamente pobre, contradicha por las respiraciones temblorosas que no podía controlar. Alexander levantó las manos en un gesto placador. «Lo siento por intruir. Estaba en el restaurante. Mi nombre es Arthur». Mantuvo su voz baja y constante, tratando de proyectar un aura de inofensividad. «Parecías angustiado. Quería asegurarme de que estuvieras a salvo». Isabella lo miró con cansancio. No parecía el cliente habitual. Su ropa era simple, su rostro grabado con una preocupación tranquila que parecía genuina, a diferencia de la piedad depredadora que a veces recibía. Aún así, años de valerse por sí misma habían construido muros de cautela alrededor de su corazón. «Gracias, pero estoy bien. Tengo que volver a mi turno». Intentó rodearlo para retroceder a la relativa seguridad del cacófono de la cocina, pero él no se movió. No la estaba bloqueando, solo manteniendo su posición, creando un pequeño bolsillo de quietud en el mundo caótico. «Ese gerente, Marcus», dijo Alexander, su tono conversacional, pero sus ojos agudos con percepción. «Parece dirigir un barco estricto». El nombre fue una llave girando una cerradura en la compostura de Isabella, sus hombros se tensaron, y una nueva ola de miseria lavó su rostro. «Tiene estándares altos», murmuró el eufemismo aprobado por la corporación, saboreando como ceniza en su boca. «Hay una diferencia entre estándares altos y crueldad», observó Alexander gentilmente. «Vi cómo te habló después de que esa mesa se quejara. Vi cómo los manejaste. Tienes más paciencia en tu dedo meñique que ese hombre en todo su cuerpo». Sus palabras, simples y directas, fueron tan inesperadas que pasaron por alto sus defensas. Nadie nunca se ponía de su lado. Nadie nunca notaba. En el mundo brutal y acelerado del servicio, o seguías el ritmo o estabas fuera. La simpatía era un lujo que nadie podía permitirse.
Un sollozo ahogado escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Por favor, susurró, su voz rompiéndose. No puedo perder este trabajo. Simplemente no puedo. La desesperación en su voz era una cosa física. Una herida cruda expuesta. Alexander sintió un impulso poderoso de arreglarlo, de escribir un cheque, de despedir al hombre responsable, de simplemente hacer que el dolor desapareciera. Pero sabía que esa no era la respuesta. Aún no. Necesitaba entender. El CEO encubierto en él necesitaba los hechos. Pero el hombre que recordaba a su propio padre, empezando con un solo Dainer en apuros, necesitaba entender la historia. Háblame, Isabella, dijo, usando su nombre por primera vez. Solo soy un tipo con un café y demasiado tiempo libre. Soy un buen oyente. A veces solo ponerlo en palabras ayuda. Ella dudó. Una guerra rugiendo dentro de ella entre una vida de autosuficiencia y la necesidad abrumadora de confiar en alguien, cualquiera. Miró en sus ojos, calmados, estables y sin juicio, y una pequeña parte de sus defensas se derrumbó. No es solo él, comenzó, su voz apenas audible por encima del zumbido de la ciudad. Es todo. No le contó toda la historia. No podía. El peso era demasiado para colocarlo en un extraño. Pero le contó lo suficiente. Habló de la presión constante, las demandas imposibles de Marcus, quien descontaba el pago por la menor infracción, un lado olvidado de limón, un vaso de agua dejado vacío por un minuto de más. Habló del miedo que permeaba al personal, la forma en que los enfrentaban entre sí por los mejores turnos, las mejores mesas. Marcus fomentaba un entorno de competencia despiadada donde la camaradería moría y solo la sospecha prosperaba. Me dijo la semana pasada, dijo, su mirada fija en una grieta en el pavimento, que mi rendimiento estaba cayendo. Dijo que parecía distraída. Me puso en probation. Un error más y estoy fuera. Se envolvió los brazos alrededor de sí misma, un gesto de autopreservación. Y no puedo irme. Simplemente no hay plan de respaldo. Alexander escuchó, su expresión sin cambios, pero dentro una furia fría se estaba construyendo. Este era su restaurante, el legado de su padre. Se suponía que era un lugar de excelencia y oportunidad, no un feudo privado para que un matón atormentara a su personal. ¿Por qué te quedas? Preguntó la pregunta directa pero no un king. Hay otros restaurantes en Chicago. Isabella finalmente lo miró y en sus ojos vio la respuesta. No era terquedad o falta de opciones. Era una lealtad feroz y desesperada nacida de la necesidad. El pago aquí es mejor que en la mayoría con las propinas, y el seguro médico es bueno. Es esencial. La forma en que dijo la palabra esencial le dijo todo. Esto no era sobre ella. Las apuestas eran más altas que su propio bienestar. No presionó por detalles sobre para quién era el seguro. Había oído suficiente. Justo entonces, la puerta del callejón crujió abierta y un joven ayudante de camarero, no mayor de 19, asomó la cabeza. Bella, Marcus te está buscando. Está en pie de guerra. Miedo inmediato y eléctrico destelló en el rostro de Isabella, borrando el breve momento de conexión. Gracias, Carlos, dijo, su voz recuperando su tono profesional hueco. Se volvió hacia Alexander. Tengo que ir. Gracias por escuchar. Corrió de vuelta adentro, dejando a Alexander solo en el callejón. Permaneció unos momentos, el frío filtrándose en sus huesos. Observó a través de la ventana sucia de la puerta de la cocina mientras Isabella se acercaba a Marcus. No podía oír sus palabras, pero no necesitaba. Vio la sonrisa burlona de Marcus, el gesto agudo y enojado de su mano. Vio la postura de Isabella encogerse, su cabeza inclinada en sumisión mientras asentía y se apresuraba. Alexander Sterling caminó de vuelta a la opulenta sala de comedor de la cuchara dorada, pero ya no veía el arte fino en las paredes o las arañas de cristal.
Veía una jaula dorada y veía las luchas silenciosas y desesperadas de aquellos atrapados dentro. Su misión ya no era solo sobre negocios. Era sobre justicia. Se sentó de nuevo en su mesa, sacó su teléfono y envió un solo mensaje de texto encriptado a un número que rara vez usaba. David, tenemos un problema en el buque insignia de Chicago. Necesito un análisis completo y discreto sobre un gerente llamado Marcus Thorne. Finanzas, historia, todo, y lo necesito para ayer. Mientras enviaba, su mirada cayó en Isabella ahora en otra mesa, forzando una sonrisa para una familia con 2 niños pequeños. Se arrodilló para hablar con una niña que había dejado caer su muñeca, su rostro suavizándose con una calidez genuina que era impresionante en su contraste con su desesperación anterior. En ese momento, Alexander sabía que no solo iba a arreglar un problema de gestión. Iba a la guerra por ella. La respuesta de David Chen llegó en menos de 12 horas. Llegó no como un correo electrónico o un informe formal, sino como un archivo seguro autoeliminable en la laptop encriptada de Alexander. David, un exoficial de inteligencia militar y ahora el jefe de seguridad leal e inquebrantable del grupo de hospitalidad Sterling, era un hombre de pocas palabras e inmensa capacidad. El archivo que envió era una clase magistral en eficiencia tranquila y devastadora. Alexander se sentó en su suite penthouse en el Hotel Sterling con vista a Millennium Park. Las luces de la ciudad, un tapiz brillante abajo. Apenas había dormido. La imagen del rostro surcado de lágrimas de Isabella estaba grabada en su mente. Abrió el archivo y mientras leía su ira fría comenzó a solidificarse en una resolución helada. El informe de David sobre Marcus Thorne era condenatorio. En la superficie, Thorne era un gerente modelo. Tenía una década de experiencia, referencias brillantes y probablemente fabricadas, y un don para mantener los costos de la sala frontal impresionantemente bajos. Pero debajo de esa apariencia pulida había un pozo negro de maldad. David había cruzado referencias de registros de nómina con logs de seguridad. Marcus estaba consistentemente alterando las tarjetas de tiempo de los empleados, afeitando 15 minutos aquí, media hora allá, un truco digital de manos que sumaba miles de dólares en salarios robados durante el año. Los empleados, demasiado asustados de perder sus trabajos para quejarse, estaban siendo sangrados en seco. El informe detallaba un sistema de comisiones. Un proveedor específico de lino, un vendedor de vino, incluso la compañía que servía las lavavajillas, todos cobraban al grupo de hospitalidad Sterling tasas exorbitantes. Una pequeña excavación reveló que Marcus estaba recibiendo pagos mensuales de los 3. No era solo un matón. Era un parásito alimentándose del establecimiento mismo que se suponía debía gestionar. Pero fue la siguiente parte la que hizo que la sangre de Alexander se helara. David había adjuntado una serie de archivos de audio grabados por un equipo de 2 personas de compradores secretos que había despachado a la cuchara dorada la noche anterior por órdenes de Alexander. El equipo, posando como una pareja adinerada en su aniversario, había involucrado directamente a Marcus. Alexander hizo clic en reproducir. El audio era cristalino. Compradora femenina. Este Chateau d'Up es exquisito. Lo tuvimos en un pequeño lugar en Avenue el verano pasado. Voz de Marcus Thorne suave y obsequiosa. Una elección excelente. Solo lo mejor para nuestros huéspedes. Es uno de nuestros vintages más exclusivos. Comprador masculino. Es tan bueno. Me encantaría comprar una caja. ¿Es posible? Marcus Thorne. Una ligera pausa, luego su voz baja conspiratoriamente. Eso puede arreglarse. La política oficial del restaurante es contra las ventas fuera de las instalaciones de nuestro stock más raro. Sin embargo, para un cliente discerning como usted, podría ser una excepción personal. Tendría que ser una transacción privada, solo en efectivo. No querríamos molestar a los contadores, ¿verdad? Alexander cerró la laptop de golpe. Marcus no solo estaba esquimeando.
Estaba dirigiendo un mercado negro desde el restaurante, vendiendo miles de dólares en inventario premium y embolsándose el efectivo. Esto explicaba las discrepancias en los informes de costos de bebidas que la sede había señalado, discrepancias que habían sido el desencadenante inicial para la visita encubierta de Alexander. Se inclinó hacia atrás, pasando una mano sobre su rostro. El alcance de la corrupción era asombroso. Esto no era solo una manzana podrida. Era un fracaso sistémico. Para que Marcus operara con tal impunidad, tenía que ser un genio criminal o tenía ayuda. Alguien más arriba en la cadena alimentaria tenía que estar haciendo la vista gorda o peor, habilitándolo. Sacó otro archivo que David había incluido, una verificación de antecedentes sobre Isabella Rossi. Era corto y desgarradoramente simple. Tenía 24 años. Su padre había muerto en un accidente de construcción 3 años antes, dejándola como la única proveedora para su madre y su hermano menor, Liam, que tenía 16. Había una larga lista de gastos médicos vinculados a Liam. Una búsqueda rápida de los códigos de diagnóstico asociados contaba una historia sombría, una forma rara y agresiva de artritis reumatoide juvenil. Era una enfermedad crónica y debilitante que requería un régimen constante de drogas biológicas increíblemente caras. Las piezas encajaron con claridad enfermiza. La desesperación, el miedo a perder su trabajo, el seguro médico esencial. Isabella no estaba trabajando solo por renta o comestibles. Estaba trabajando para mantener vivo y móvil a su hermano. Estaba atrapada, y un depredador como Marcus Thorne sabría exactamente cómo explotar ese tipo de desesperación. Alexander abrió su teléfono de nuevo, sus dedos flotando sobre el contacto de David. Necesitaba ordenarle que cavara más profundo para encontrar la conexión más arriba. Pero se detuvo. Si alguien en su círculo interno estaba involucrado, una investigación interna amplia podría alertarlos. Cubrirían sus huellas y Marcus se convertiría en el chivo expiatorio designado. No, esto requería un toque más delicado. Tenía que jugar el papel de Arthur Page un poco más. Cambió de nuevo a su disfraz desgastado. Mientras estaba a punto de salir, miró el folleto corporativo brillante en el escritorio del hotel. Presentaba una foto de su equipo ejecutivo, todos sonriendo, confiados, exitosos. Sus ojos aterrizaron en Julian Croft, su jefe de operaciones. Julian había estado con él por más de una década, un amigo de su programa de MBA, el hombre en quien confiaba implícitamente para dirigir las operaciones diarias del imperio global. Julian era quien había promovido a Marcus Thorne hace un año, citando sus métricas impresionantes de control de costos. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Alexander. Confiaba en Julian con su vida, pero los negocios le habían enseñado que la confianza a menudo era solo un preludio a la traición. Apartó el pensamiento. Era demasiado monstruoso para considerar. Salió del hotel y volvió hacia la cuchara dorada, no como un CEO preparando limpiar casa, sino como un hombre descendiendo más profundo en la madriguera del conejo. Necesitaba ver a Isabella de nuevo para entender el alcance completo de la presión bajo la que estaba. Tenía los hechos, los datos, la evidencia de crímenes financieros. Pero el corazón de la historia aún estaba con la camarera tranquila, y sabía con una certeza sombría que su parte en esto estaba lejos de terminar. Los hilos se estaban desenredando, y temía dónde podrían llevar. La sospecha respecto a Julian Croft era una semilla venenosa que una vez plantada crecía con velocidad aterradora. Alexander pasó las siguientes 48 horas en un estado de paranoia controlada, funcionando como jefe de su compañía de día mientras secretamente intentaba desmantelar una conspiración desde dentro. No podía sacudirse la imagen del rostro radiante de Julian en la foto corporativa yuxtapuesta con la memoria de la voz aceitosa de Marcus Thorne en la grabación del comprador secreto. Convocó a Julian a su oficina ejecutiva, un espacio expansivo de vidrio y acero con vista al río Chicago. Necesitaba mirar a su viejo amigo a los ojos. Julian, entra. Dijo Alexander, su voz una calma practicada mientras gesticulaba hacia un sillón de cuero.
Estoy preocupado por los números saliendo del buque insignia de Chicago. Julian Croft entró la imagen del éxito corporativo. Su traje era impecablemente a medida, su cabello plateado perfectamente peinado, su sonrisa fácil y confiada. Alex, bueno verte. ¿Qué tienes en mente? Vi los informes del Q3. Los costos de bebidas son un poco altos, pero el laboral está bien por debajo del presupuesto. Thorne está dirigiendo un barco estricto. La mención casual del nombre de Marcus, el elogio por su recorte de costos, envió un escalofrío por la espina de Alexander. Se sentía ensayado. Los costos laborales son bajos porque está robando a sus empleados, declaró Alexander rotundamente, observando la reacción de Julian. Y los costos de bebidas son altos porque está vendiendo nuestro inventario por la puerta trasera. Por un destello de segundo, una microexpresión de pánico cruzó el rostro de Julian antes de ser reemplazada por una máscara de preocupación impactada. ¿Qué? Esa es una acusación seria, Alex. ¿De dónde viene esto? Lo tengo de buena autoridad, dijo Alexander intencionalmente vago. Quiero saber cómo obtuvo su posición. Tú personalmente lo recomendaste para la promoción. Julian se inclinó hacia adelante, su expresión una pantomima perfecta de un ejecutivo leal listo para resolver un problema. Por supuesto que sí. Su récord en la propiedad de Denver era ejemplar. Recortó el desperdicio en un 20%. Sus referencias eran estelares. Si estas alegaciones son verdaderas, estoy tan impactado como tú. Debió engañarnos a todos. Necesitamos lanzar una auditoría interna inmediata. Pondré a HR y prevención de pérdidas en ello de inmediato. Era la respuesta corporativa perfecta. También era la forma perfecta de tomar control de la investigación, de enterrar evidencia y de asegurar que la indagación se detuviera con Marcus. Alexander vio la estrategia con claridad cristalina. Julian quería contener el daño para ofrecer al peón y salvar al rey. No, dijo Alexander, su voz dejando espacio para argumento. Lo manejaré personalmente. No quiero que una palabra de esto salga hasta que yo lo diga. Necesita estar contenido. La sonrisa de Julian se tensó casi imperceptiblemente en los bordes. Por supuesto, Alex, lo que creas mejor. Solo estoy atónito. Pensar que esto estaba sucediendo justo bajo nuestras narices. Es una traición a todo lo que Sterling representa. Una traición, pensó Alexander amargamente. No tienes idea. La reunión terminó, pero la confrontación dejó a Alexander más convencido que nunca. La negación de Julian era demasiado suave, su sorpresa demasiado teatral. Tenía que encontrar prueba definitiva, un arma humeante que vinculara al Co con el gerente corrupto. Se retiró a su penthouse y llamó a David Chen de nuevo. David, cambio de planes. Deja el enfoque discreto. Necesito que vayas ruidoso, pero solo donde yo dirija. Necesito acceso a los servidores de oficina de Julian Croft. Busco cualquier comunicación con Marcus Thorne. Correos, textos, mensajes encriptados, y necesito una contabilidad forense completa de cada cuenta de proveedor que Thorne configuró o Julian aprobó en los últimos 2 años. Busco corporaciones fantasma, facturas fantasma, cualquier cosa. Eso es alto riesgo, Alex. La voz de David era un retumbo bajo en el otro extremo de la línea. Si Croft está sucio, tendrá trampas digitales por todas partes. Sabrá que vamos. Lo sé, dijo Alexander. Cuento con ello. Quiero ver cómo reacciona cuando siente el calor sacudir su jaula. Ver que cae. Mientras el equipo de fantasmas digitales de David iba a trabajar, los pensamientos de Alexander volvieron a Isabella. Ella era el costo humano de este juego de ajedrez corporativo. Necesitaba saber si Marcus estaba usando la enfermedad de su hermano como palanca. La idea lo llenó de una rabia tan potente que era casi cegadora. Volvió a la cuchara dorada esa tarde una vez más como Arthur Page. Se sentó en la barra esta vez, cuidando un club soda, observando.
La atmósfera era aún más tensa que antes. El personal se movía con una energía frenética y nerviosa. Marcus estaba en el piso, su rostro una máscara tormentosa. Claramente había sentido un cambio en las corrientes, una nueva presión de arriba, aunque aún no sabía su fuente. Alexander lo vio acorralar a Isabella cerca de una estación de servicio. Estaba demasiado lejos para oír, pero su lenguaje corporal contaba la historia. Marcus se inclinaba cerca, su voz un siseo bajo y amenazante. Isabella estaba rígida, su rostro pálido, sus manos apretadas en puños a sus lados. La vio sacudir la cabeza, un pequeño gesto desafiante. Marcus agarró su brazo. Fue un movimiento fugaz, posesivo y amenazante, durando solo un segundo antes de soltar. Pero Alexander lo vio. Sus manos se apretaron alrededor de su vaso, el cristal crujiendo bajo la presión. Luchó contra cada instinto que le decía cruzar la habitación y destrozar al hombre. Isabella se apartó de la conversación, sus ojos amplios y embrujados. Se apresuró hacia la cocina, y sus ojos se encontraron por un breve momento a través de la habitación bulliciosa. En su mirada, vio no solo miedo, sino una súplica desesperada. Algo había escalado. Marcus no solo la estaba intimidando más. Estaba exigiendo algo. Más tarde esa noche, el teléfono de Alexander zumbó. Era David. Tenías razón, Alex. Lo encontramos. Es una corporación fantasma Precision Hospitality Solutions registrada en Delaware. Es la compañía matriz para 3 de los proveedores preferidos de Thorne. Por los últimos 18 meses, Sterling ha estado pagando facturas groseramente infladas a esta compañía. El rastro de dinero es un laberinto, pero encontramos el terminus, una cuenta offshore privada en las Islas Caimán. Alexander contuvo el aliento. ¿De quién es el nombre? Hubo una pausa. Julian Croft. La confirmación se sintió como un puñetazo en el estómago. Era una cosa sospechar otra saber. La traición era absoluta. Julian, su amigo, el hombre en quien había confiado, había estado robándolo sistemáticamente por años. Hay más, dijo David, su voz sombría. Tropezamos con una de las alarmas de Croft. Hace 30 minutos, se inició un comando de borrado remoto en su escritorio de oficina y su almacenamiento en la nube. Logramos interceptar y clonar las unidades antes de que el borrado se completara. Pero sabe que estamos sobre él. ¿Va a huir o va a hacer algo drástico para cubrir sus huellas? La mente de Alexander corrió conectando los puntos. Julian sintiendo el calor. Marcus sintiendo la presión de Julian. Marcus volcando esa presión sobre la persona más vulnerable que podía encontrar, Isabella. Esa conversación que había presenciado no era solo un gerente regañando a un empleado. Era un conspirador tratando de asegurar un cómplice o silenciar a un testigo. Isabella estaba en peligro. El pensamiento lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había empezado esto para arreglar un problema de negocios, pero inadvertidamente había encendido una mecha en un barril de pólvora, e Isabella estaba parada justo al lado. David, dijo, su voz baja y dura. Prepara a tu equipo. Terminamos esto esta noche. El mundo se había reducido al tamaño del corredor de servicio estrecho y tenuemente iluminado detrás de la cocina principal. Para Isabella, los sonidos ambientales de la cuchara dorada, el traqueteo de sartenes, la risa distante, el murmullo de 100 conversaciones, se habían desvanecido en un rugido sordo e insignificante. Lo único que podía oír era el latido frenético de su propio corazón y el sonido de la voz de Marcus Thorne, un susurro venenoso que se enroscaba alrededor de ella como una serpiente. «No me estás escuchando, Isabella», dijo, su sonrisa una raja grotesca en su rostro. La tenía acorralada entre una mesa de preparación de acero inoxidable y una pila de carritos de lino. Esto no es una petición. Esta es tu única opción. Se había acercado a ella una hora antes, su arrogancia habitual reemplazada por una urgencia depredadora resbaladiza. Sabía sobre Liam.
No dijo cómo no tenía que hacerlo. Solo dejó que el conocimiento colgara en el aire, una amenaza más potente que cualquier voz alzada. Sabía el nombre del especialista de su hermano, el costo exorbitante del próximo ronda de tratamientos y el hecho de que su seguro estaba acercándose a su límite de vida para esa medicación específica. Hay una entrega llegando esta noche, explicó Marcus, sus ojos brillando. Un gran envío de vino y carne prime. La factura está inflada. Un error contable. Su sonrisa se amplió. Todo lo que necesito que hagas es firmar el docket de recepción. Confirmar que todo llegó como se indicó. Eso es todo. Una simple firma. Isabella se sintió enferma. Sabía exactamente lo que pedía. La estaba haciendo cómplice de su robo. No puedo, susurró, sacudiendo la cabeza. Marcus, eso es fraude. No seas tan dramática, se burló. Es un error de redondeo en una compañía de multimiles de millones de dólares. Una gota en el océano. Nadie lo notará nunca. Yo lo notaré, dijo, un destello del orgullo terco de su padre encendiéndose dentro de ella. No puedo hacerlo. Fue entonces cuando su comportamiento cambió. La máscara falsa amistosa se disolvió, revelando la crueldad fría y dura debajo. ¿Crees que tienes elección? Se mofó. Estás en probation. Puedo despedirte ahora mismo por insubordinación. Y no solo te despediré, Bella. Llamaré personalmente a cada gerente de restaurante que conozca de aquí a Milwaukee. Les diré que eres una ladrona, que eres poco confiable, que tienes un problema de drogas. Destruiré tu reputación tan completamente que no podrás conseguir un trabajo lavando platos en un antro de callejón trasero. Tu hermano necesita ese seguro, ¿no? Sería una lástima si algo le pasara. La amenaza, directa y vil, succionó el aire de sus pulmones. Apuntaba al fundamento mismo de su mundo. Por Liam, cada turno doble agotador, cada insulto tragado, cada momento de morderse la lengua, todo había sido por su hermano. Marcus amenazaba con quemarlo todo hasta los cimientos. Ahora, dijo, su voz bajando a un susurro conspiratorio de nuevo. Hablemos de la alternativa. Me ayudas y yo te ayudo. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre grueso. Abanicó los bordes, revelando pilas de billetes de 100 pesos. 10,000 pesos en efectivo, un avance generoso en tu salario para el fondo médico de tu hermano. Sin preguntas. Todo por una pequeña firma. Isabella miró el dinero. Era una fortuna. Era el costo de los próximos 2 tratamientos. Era un respiro temporal del peso aplastante de deuda y miedo que era su compañero constante. Era una cuerda de salvavidas y era veneno. Tomarlo sería vender lo último que le quedaba, su integridad. Su padre había sido un hombre simple, un trabajador de construcción con manos callosas y una espina de acero. Haz lo correcto, Bella, solía decir, incluso cuando es lo difícil. Especialmente cuando es lo difícil. Lágrimas brotaron en sus ojos mientras pensaba en él y en Liam, cuyo coraje silencioso frente al dolor constante avergonzaba todas sus propias luchas. ¿Qué pensaría de ella si hacía esto? Necesito pensar, balbuceó, retrocediendo. Tienes hasta que llegue el camión de entrega a las 10. Siseó Marcus, sus ojos fríos y planos. No tomes la decisión equivocada. Huyó al santuario momentáneo del cuarto de casilleros del personal, su cuerpo temblando. La elección era imposible. Por un lado, su conciencia, la memoria de su padre, el riesgo de ser atrapada. Por el otro, la salud de Liam, el alivio inmediato de una carga financiera insoportable y la amenaza muy real de Marcus destruyendo su vida. Pensó en el hombre amable en el callejón, Arthur. Deseaba poder hablar con él, pero era solo un extraño, un momento fugaz de bondad en un mar de problemas. No podía ayudarla ahora. Nadie podía. Su teléfono zumbó. Era un texto de su madre. Liam tuvo un buen día.
Pregunta cuándo volverás a casa. Quiere mostrarte un nuevo dibujo. Lo hizo. El simple mensaje doméstico la rompió. El dibujo. Las manos de Liam, tan a menudo hinchadas y dolorosas, habían logrado crear algo. Estaba luchando. ¿Cómo podía ella no luchar por él usando cualquier arma que pudiera encontrar? Su resolución se endureció no con rectitud, sino con el pragmatismo sombrío y aplastante del alma de un soldado en un campo de batalla. Su integridad era un lujo que no podía permitirse cuando el bienestar de su hermano estaba en juego. A 5 minutos para las 10, su rostro pálido, pero su expresión fija. Isabella caminó de vuelta al muelle de carga donde Marcus esperaba junto a la puerta de bahía abierta, un portapapeles en su mano. El aire nocturno era frío, pero no lo sentía. Sentía un entumecimiento profundo, una aceptación escalofriante del trato que estaba a punto de hacer. Me alegra que hayas entrado en razón, dijo Marcus con una smirk triunfante, entregándole el bolígrafo y el portapapeles. Un gran camión de entrega estaba retrocediendo al muelle, su alarma de reversa pitando en ritmo auricular. Solo firma al final. Isabella tomó el bolígrafo. Su mano temblaba. Miró hacia abajo al documento fraudulento a la línea esperando su firma. Esto era el momento en que cruzaba la línea de la que nunca podría regresar. Tomó una respiración profunda y temblorosa y bajó el bolígrafo al papel. No lo haría si fuera tú, señorita Rossi. La voz era calmada, autoritaria y completamente inesperada. Cortó a través del silencio tenso del muelle de carga, y la cabeza de Isabella se levantó de golpe, el bolígrafo flotando 1 milímetro sobre el papel. Marcus giró, su rostro contorsionándose en rabia por la interrupción. Saliendo de las sombras del callejón, era una figura que era tanto familiar como un completo extraño. Era el hombre del callejón, Arthur, el escritor freelance con los ojos amables. Pero no era el mismo hombre. La sudadera desgastada y la gorra de béisbol se habían ido, reemplazadas por un traje oscuro e impecablemente a medida que hablaba de inmensa riqueza y poder. Su postura había cambiado. Se paraba más alto, su presencia comandando el espacio alrededor de él. La preocupación gentil en sus ojos había sido reemplazada por una dureza pétrea e intransigente. Estaba flanqueado por 2 hombres grandes y de rostro severo, uno de los cuales era David Chen. ¿Quién demonios eres tú?, gruñó Marcus, poniéndose frente a Isabella protectoramente como si protegiendo su premio. Esta es un área privada. El hombre lo ignoró completamente, su mirada fija en Isabella. Mi nombre es Alexander Sterling, dijo, su voz resonando con una autoridad que vibraba en el aire. Poseo este restaurante y todo en él. El mundo se inclinó en su eje, Isabella lo miró, su mente luchando por reconciliar al gentil Arthur con el formidable hombre parado frente a ella. Alexander Sterling. El nombre estaba en el letrero en su cheque de pago, una figura casi mítica que nunca imaginó que vería. El CEO. Había estado aquí todo el tiempo observando, escuchando. La realización la lavó en una ola de shock, seguida por una mezcla vertiginosa de miedo y una pequeña chispa irracional de esperanza. La bravuconería de Marcus se evaporó instantáneamente, reemplazada por un palidez verdosa enfermiza. Balbuceó, señor. Señor Sterling. Yo no tenía idea. Esto es un malentendido. Solo estaba haciendo que esta empleada firme la entrega de la noche. Sé exactamente lo que estabas haciendo, señor Thorne. Dijo Alexander, su voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo. Sé sobre las tarjetas de tiempo manipuladas. Sé sobre las comisiones de los proveedores. Y sé sobre ti vendiendo mi vino por la puerta trasera para tu ganancia personal. Con cada acusación, otra capa de color se drenaba del rostro de Marcus. Estaba acorralado, sus mentiras despojadas al desnudo. Y sé, continuó Alexander, sus ojos ahora ardiendo con un fuego frío, que intentaste usar la tragedia familiar de esta joven para chantajearla para que se convirtiera en tu cómplice. En un último acto desesperado de autopreservación.
Marcus apuntó un dedo tembloroso a Isabella. Ella está en ello. Fue idea suya. Ella es quien me abordó desesperada por dinero. Alexander dio un paso lento y deliberado hacia adelante, y Marcus retrocedió como si golpeado. No volverás a pronunciar su nombre, comandó Alexander. Eres un parásito, señor Thorne, un ladrón común que praen los vulnerables. Eres una desgracia para esta compañía y todo lo que mi padre construyó. Como si fuera una señal, la puerta lateral del restaurante estalló abierta. 2 oficiales de policía uniformados de Chicago entraron, seguidos por un hombre en un traje arrugado. El hombre estaba pálido, sudando profusamente, y sus manos estaban esposadas detrás de su espalda. Era Julian Croft. Sus ojos, amplios con pánico, se encontraron con los de Alexander por un momento antes de caer al piso en vergüenza. Claramente había sido interceptado antes de poder huir. Fue él. Gritó Marcus, su voz rompiéndose con desesperación al ver a su protector definitivo encadenado. Julian Croft. Él era el cerebro. Configuró las compañías fantasma. Aprobó las facturas. Solo seguía sus órdenes. Oh, tendrás mucho tiempo para contar tu historia a las autoridades. Te lo aseguro, dijo David Chen, su voz plana y desprovista de emoción. Asintió a los oficiales que avanzaron y colocaron eficientemente a Marcus Thorne en esposas. La lucha se había ido de él completamente y se hundió en derrota, murmurando sobre traición. Mientras los oficiales llevaban a Marcus y Julian away, un silencio profundo descendió sobre el muelle de carga, roto solo por el zumbido del motor del camión y las sirenas distantes de la ciudad. Alexander, David, Isabella y el conductor del camión eran todo lo que quedaba. Alexander volvió toda su atención a Isabella. Aún estaba parada congelada, el portapapeles apretado en su mano como un escudo, su rostro una máscara de shock y desconcierto. Caminó hacia ella y gentilmente tomó el portapapeles de sus dedos temblorosos, tirándolo sobre una caja cercana. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suavizándose, la calidez regresando a sus ojos. Isabella solo pudo asentir, las palabras fallándole. Se sentía como si acabara de ser sacada del camino de un tren acelerado. Ibas a firmarlo, declaró, no como una acusación, sino como una observación tranquila. Lágrimas brotaron en los ojos de Isabella, vergüenza y alivio rugiendo dentro de ella. Mi hermano, ahogó las palabras, una confesión cruda y dolorosa. Necesita su medicina. No sabía qué más hacer. Hiciste lo único que pensaste que podías por alguien que amas. Dijo Alexander, su voz gruesa con una empatía que la aturdió. Fuiste puesta en una posición imposible por hombres sin honor. Lo que estabas a punto de hacer estaba mal, pero lo que te hicieron fue un crimen mucho mayor. Hizo una pausa, su mirada buscando su rostro. No lo firmaste, Isabella. Cuando llegó el momento, dudaste. Eso es lo que importa. Metió la mano en la chaqueta de su traje, y por un momento aterrador, pensó que iba a sacar un sobre de pago de indemnización. En cambio, le entregó una tarjeta de negocio simple y elegante. Alexander Sterling, CEO, Grupo de Hospitalidad Sterling. Debajo estaba un número de celular privado. Ve a casa, dijo gentilmente. Toma el resto de la semana libre con pago. El lunes por la mañana, quiero que me llames a ese número. Vamos a hablar sobre tu hermano y vamos a hablar sobre tu futuro. Isabella miró la tarjeta, luego al rostro del hombre que había volteado su mundo al revés en el lapso de una sola noche. No era solo un CEO. Era el extraño que la había encontrado llorando en un callejón y había elegido escuchar. Y al hacerlo, la había salvado de más que solo un gerente corrupto. La había salvado de sí misma. El fin de semana pasó en una neblina surreal para Isabella. Pasó el tiempo en el pequeño apartamento apretado de su familia, la normalidad tranquila de ello un contraste marcado con el drama explosivo del viernes noche.
Observó a Liam dibujar, ayudó a su madre a cocinar e intentó procesar el hecho de que el dueño multimillonario de su compañía sabía su nombre y tenía el destino de su hermano en sus manos. La tarjeta de negocio se sentía imposiblemente pesada en su bolsillo. Cada vez que sus dedos rozaban contra ella, una oleada de ansiedad y esperanza frágil disparaba a través de ella. El lunes por la mañana, sus manos temblando, marcó el número. Contestó en el segundo timbre. Isabella. La voz de Alexander Sterling era cálida y profesional. Me alegra que hayas llamado. ¿Podrías tú y tu madre encontrarse conmigo esta tarde? Hay alguien a quien me gustaría que conocieras. Estoy enviando un auto por ti a la 1. A precisamente la 1, un elegante auto urbano negro, del tipo que Isabella solo había visto en películas, se detuvo frente a su modesto edificio de apartamentos. El viaje al centro fue silencioso, su madre apretando su mano, su rostro una mezcla de asombro y aprensión. El auto no se detuvo en la Cuchara Dorada o el Hotel Sterling, sino en la entrada del Hospital Memorial Northwestern. Esperándolos en el lobby estaba Alexander, vestido no con un traje de poder, sino con un suéter de cashmere simple y pantalones. Parecía accesible, casi gentil. Parado a su lado estaba una mujer con ojos amables e inteligentes y una bata blanca. Isabella María, dijo Alexander con una sonrisa acogedora. Esta es la doctora Annabelle Foster. Es una de las principales reumatólogas pediátricas del país. La traje en avión de Johns Hopkins esta mañana. Le envié los archivos de Liam y cree que hay nuevos protocolos de tratamiento que podrían hacer una diferencia significativa para él. La madre de Isabella jadeó, su mano volando a su boca mientras lágrimas brotaban en sus ojos. Isabella sintió una ola de mareo, la magnitud pura del gesto abrumándola. Esto iba más allá de la generosidad. Era un acto de bondad que alteraba la vida. La doctora Foster sacudió sus manos cálidamente. Por lo que he leído, Liam es un verdadero luchador, dijo. Soy muy optimista sobre lo que podemos lograr juntos. Alexander entonces se dirigió a ambas, su tono serio pero compasivo. La Fundación Sterling, el fideicomiso caritativo de mi familia, cubrirá todos los gastos médicos de Liam de este día en adelante. Eso incluye la consulta de la doctora Foster, todos los tratamientos futuros, terapia física, lo que necesite. El único trabajo de su familia es enfocarse en que él mejore. Todas las cargas financieras se han ido. Isabella finalmente se rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo por meses, por años, finalmente cayeron. No lágrimas de sorrow o desesperación, sino de alivio profundo y óseo. El peso que había cargado por tanto tiempo, la presión aplastante e implacable fue levantada en un instante. Apenas podía balbucear un gracias, las palabras sintiéndose utterly inadecuadas. Después de que habían pasado una hora con la doctora Foster, mapeando un nuevo futuro esperanzador para Liam, Alexander las llevó de vuelta al hotel para un almuerzo tardío, esta vez en su suite privada. Tengo una proposición más para ti, Isabella, dijo una vez que se acomodaron. La Cuchara Dorada necesita un nuevo gerente, pero más que eso, toda mi compañía necesita una nueva perspectiva. Lo que pasó con Marcus y Julian reveló una enfermedad profunda en nuestra cultura corporativa. Estaba tan enfocado en los balances que olvidé sobre las personas que son el verdadero corazón de esta compañía. Se inclinó hacia adelante, su expresión earnest. Estoy creando una nueva posición a nivel corporativo, gerente de defensa y bienestar de empleados. Será su trabajo ser la voz de nuestro personal para asegurar trato justo, crear canales para quejas sean oídas sin miedo a retribución, y construir una cultura de respeto, no miedo. Quiero que seas la primera persona en tener ese título. Isabella quedó atónita en silencio. Pero soy una camarera. No tengo un título en negocios o experiencia corporativa. Tienes algo más importante, contraatacó Alexander. Tienes integridad. Tienes empatía. Has vivido la experiencia de las personas que este rol está diseñado para proteger.
Sabes lo que es ser puesta en una posición imposible. Puedo enseñarte el lado de negocios de las cosas. No puedo enseñarte a tener un buen corazón. Ya lo tienes. Dudaste en ese muelle de carga, Isabella, frente a una presión inimaginable tu carácter se mantuvo. Esa es el tipo de persona que quiero, ayudándome a reconstruir. Le ofreció un salario inicial que era más de lo que jamás había soñado ganar en un año, un paquete completo de beneficios y una promesa de su mentoría personal. No era solo un trabajo. Era una nueva vida, un nuevo comienzo construido no en un momento de debilidad, sino en la fuerza que mostró cuando más importaba. Una semana después, Isabella Rossi caminó por las puertas frontales de la sede corporativa del Grupo de Hospitalidad Sterling, no como servidor, sino como ejecutiva. La cuchara dorada estaba temporalmente cerrada para una reestructuración de gestión y una auditoría completa transparente estaba siendo conducida a través de toda la compañía. Alexander Sterling estaba junto a la ventana de su oficina, observando la ciudad abajo. Había erradicado la corrupción, pero la victoria se sentía diferente a cerrar un trato de negocios. Era más profunda, más significativa. Había venido a su restaurante buscando un problema con su negocio y había encontrado un problema con su propia alma. Al ayudar a Isabella al ver el costo humano de su propia inatención, había comenzado a reconstruir más que solo su compañía. Había comenzado a reconstruir su fundación en los principios mismos que su padre había valorado más, dignidad, integridad y el poder simple y profundo de la bondad humana. La cuchara dorada reabriría no solo como un lugar de alta cocina, sino como una promesa. Una promesa de que la persona limpiando tu mesa era valorada tanto como la persona pagando la cuenta. La historia de Alexander e Isabella no es solo un cuento de un jefe rico y una camarera luchadora. Es un recordatorio poderoso de que debajo de la superficie de nuestras vidas diarias, todos están luchando una batalla que no sabemos nada. Muestra que el verdadero liderazgo no se trata de poder o ganancia, sino de compasión y el coraje de buscar la humanidad en las personas que encuentras. Un solo momento de empatía de ver verdaderamente la lucha de otra persona puede cambiar todo. Puede exponer mentiras, sanar heridas y construir un nuevo futuro de las cenizas de la traición. Esta historia prueba que el activo más valioso que cualquier persona o compañía puede tener es un carácter que se mantiene verdadero incluso en los momentos más oscuros. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like a este video y compártelo con alguien que podría necesitar oírlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de vida real que inspiran y mueven. Y por favor deja un comentario abajo compartiendo un momento en que un pequeño acto de bondad hizo una gran diferencia.